y diga bienvenidos a la casa del Señor. Y bien, ha llegado el momento de la enseñanza. Voy a invitar a mi hermano Pastor Donelli para que pueda estar llevando este tercer tema: fue ética la matanza de los cananeos. Hermanos, muy buenas noches. Un saludo para ustedes en esta oportunidad. Hace 2 semanas estuve aquí con ustedes, y hace 2 semanas tocamos el tema de si Dios existe o no. Y en esa oportunidad traje bastante imágenes para poder ilustrar el tema. Esta noche, lamentablemente, no hay muchas imágenes, porque el tema esta noche es mucho más bíblico y teológico. Así que espero que han venido con ganas de estudiar, espero que han traído sus Biblias también, porque vamos a estar mirando bastante la palabra de Dios para contestar esta pregunta: si fue ética la matanza de los cananeos. En primer lugar, espero que entiendan la pregunta. Por si acaso, permíteme decir que la pregunta se refiere a la conquista de la tierra de Canaán por parte de los judíos o Israel después del Éxodo. Sabemos que salieron de Egipto, cruzaron el desierto, llegaron a la tierra de los cananeos y Dios les ordenó conquistar la tierra. La conquista no fue pacífica. La gente no se levantó para irse y dejar a los hijos de Israel simplemente venir a vivir a la tierra. Eso no iba a pasar. Y la matanza fue brutal. Y eso ha generado una serie de preguntas a la palabra de Dios por parte tanto de creyentes como de inconversos. Vamos a empezar esta noche leyendo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Vamos a estar volviendo este capítulo más adelante, pero para introducir el tema, vamos a leer Deuteronomio 7, del 1 al 5. Y así dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. En otras palabras, una destrucción total de la civilización de los cananeos. Ahora, la pregunta que personas se hacen es la siguiente: ¿cómo podemos aceptar que Dios haya ordenado la matanza de hombres, mujeres, ancianos, niños y bebés? Una masacre, un baño de sangre absolutamente todos los cananeos. Hay que reconocer que esta pregunta la hacen los creyentes. La pregunta que los creyentes se hacen es la siguiente: cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos manda amar a nuestros enemigos y perdonarles. Es lo que Dios nos manda.
¿Cómo podemos reconciliar entonces que en el Antiguo Testamento Dios mandó a Israel no perdonar, no amar, sino matar a todos? Y una de las primeras herejías de la iglesia cristiana fue un hombre llamado Marción. Se llamaba cristiano, pero Marción decidió lo siguiente. Él decidió que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Hay dos dioses diferentes, según él. Como su intento de explicar esta masacre de los cananeos como una orden de parte de Dios. Así que, en primer lugar, hay que reconocer que los creyentes luchamos con esta realidad. Los inconversos también aprovechan de esta enseñanza del Antiguo Testamento para negar totalmente creencia en Dios o en la Biblia. Es muy común que cuando estamos hablando con personas que no conocen a Dios, una de las cosas que van a sacar como pretexto por no creer es esto de Dios mandó matar a los cananeos en la tierra prometida. En realidad, hace unos meses, unos años, el conocido ateo llamado Richard Dawkins de Inglaterra, un hombre que promociona el ateísmo y debate mucho con los cristianos, él rehusó debatir con un pastor llamado William Lane Craig. Rehusó debatir con él, diciendo lo siguiente: hasta que ese pastor rechace por completo y denuncie esta masacre de los cananeos, yo rehuso conversar con él. Porque al criterio de este ateo, cualquier ser humano que avala la masacre de ciudades enteras no es un ser humano civilizado. Eso es el criterio de este ateo Richard Dawkins. Así que estamos frente a un problema y tenemos que pensar el asunto para poder resolver cualquier dilema interno que tenemos como creyentes y para poder también contestar a los inconversos. Me parece que hay 4 asuntos que tenemos que meditar y durante esta noche vamos a ir meditando estos 4 puntos. En primer lugar, tenemos que entender bien cuál fue la orden de Dios. Vamos a ver que a veces pensamos que entendemos lo que fue la orden y en realidad la orden fue un tanto diferente de lo que muchos pensamos. Así que primero vamos a ver cuál fue la orden exacta de parte de Dios. Segundo lugar, vamos a tener que sopesar la motivación de la orden. Es decir, queremos explicar por qué Dios mandó matar a tantas personas. ¿Qué explicación podemos dar por esta orden? En tercer lugar, vamos a reflexionar sobre cómo se implementó. Porque una cosa es que Dios mandara matar a todos. Un asunto muy diferente es si Israel realmente lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué podemos decir al respecto de ello? Y la cuarta pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿cuáles fueron los resultados de no obedecer la orden de Dios? Porque vamos a ver durante esta noche que aunque Dios fue bastante drástico en su orden, a la larga Israel no cumplió lo que Dios mandó. Y por no cumplir lo que Dios mandó, eso trajo consecuencias muy serias para el pueblo de Israel. Así que estos son los 4 temas que queremos meditar esta noche. Como dije, espero que han venido con su mente bien puesta porque habrá bastante material que pensar esta noche y va a ser interesante las preguntas al final. Vamos a empezar considerando la orden que Dios dio en cuanto a la masacre de los cananeos. El pasaje que hemos leído, Deuteronomio 7, es la introducción a todo un capítulo donde Dios detalla lo que los hijos de Israel tenían que hacer con los cananeos.
Pero tenemos que empezar a notar ciertos detalles. Cuando leemos la Biblia, hermanos, hay un grave error que todos cometemos. Es de leer la Biblia demasiado rápido y pensar que estamos entendiendo lo que dice la Biblia, cuando en realidad a veces no la entendemos. Y tenemos problemas en nuestra vida cristiana por no entender lo que dice la Biblia. Ahora quiero que ustedes miren el primer versículo, Deuteronomio 7, versículo 1. Noten lo que dice aquí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Así que pregunto, según ese versículo, ¿quién es el protagonista de todo esto? ¿Israel o Dios? ¿Quién es el protagonista? Cuando Dios dice, cuando yo haya echado de delante de ti a muchas naciones. Así que lo primero que hay que notar, hermanos, es que Dios presenta la conquista de la tierra prometida, no tanto como algo que Israel va a hacer, sino que Dios lo va a hacer. Israel es un tanto secundario. Dios es el protagonista importante aquí. Miren también versículo 22, el mismo capítulo, pero versículo 22 y 23. Dice ahí, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. Interesante eso también, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. ¿Pueden notar entonces? La pregunta que hacemos aquí es si fue ética la matanza de los cananeos. Y la pregunta supone que fueron los hombres, los hijos de Israel, responsables por la gran matanza. Pero cuando vamos a la Biblia, empezamos a notar una diferencia en el énfasis. La Biblia enfatiza que es Dios quien lo va a hacer, no Israel. Dios lo va a hacer. Es lo primero para notar. Lo segundo para notar es que Dios le dice a Israel, usted, por decirlo así, estoy parafraseando, Dios dice, ustedes me van a ayudar. Yo voy a hacer la mayor parte del trabajo. Ustedes me van a ayudar. ¿Pero cómo? No mostrando misericordia. El temor que Dios tenía era que los hijos de Israel iban a ser demasiado misericordiosos, iban a perdonar. Y Dios les manda, no sean misericordiosos, tienen que destruir a todo. Pero quiero que volvamos al versículo 2. Y quiero que noten otro detalle aquí en versículo 2. Dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. Noten el pronombre ahí. Noten que dice las destruirás. No dice los destruirás. Si estaría hablando de la población, Dios hubiera usado el pronombre masculino. Los vas a destruir a todos. Pero no es el pronombre masculino, es el pronombre femenino. Las destruirás. ¿A qué se refiere? En versículo 1 se refiere a las naciones de los cananeos. Lo que Dios está interesado es en la destrucción de la nación, no tanto los individuos, sino de la nación. Vamos a ver esto más adelante, pero quiero que ustedes noten ese detalle. Lo complementa el verso 24. Vamos al versículo 24.
Dice, Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás, note lo que dice ahora, tú destruirás el nombre de ellos. El nombre, la fama, la reputación, el dominio de ellos. Así que la orden de Dios empieza a ser un poco más compleja de lo que nos damos cuenta. Uno piensa que la orden de Dios era simplemente entren a la tierra prometida y me matan a todos. Pero no fue lo que Dios dijo. Lo que Dios quería era que eliminen la nación, borren el nombre de las naciones. Espero que más adelante van a entender la diferencia entre borrar la nación y matar a todos. Los hijos de Israel no mataron a todos, pero sí acabaron con las naciones. Voy a explicar cómo después. Es muy importante entender eso. Una pista a la distinción que quiero hacer está en versículos 3 y 4. Miren y piensen sobre versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que Dios dice a Israel? No emparentarás con ellas. ¿Qué significa eso? No emparentar. ¿Qué palabra usaríamos nosotros en Perú o en Trujillo? Muy bien, no te vas a casar. No te vas a casar con ellos. No vas a dar a tu hijo a una de sus hijas y no vas a dar a tu hija a uno de sus hijos. Ahora la pregunta es la siguiente. Piensa un momento. Si la orden de Dios era matar a todos, ¿cómo se podía casar con sus hijos? Era imposible, ¿no es cierto? Si todos están muertos. Esta misma orden de no des en matrimonio, no entre en matrimonio con las naciones, eso ya nos da una pista. Israel no va a matar a todos. Y la destrucción de las naciones cananeas no va a ser simplemente en el campo de la batalla. No, vamos a ver más adelante. Estas naciones cananeas desaparecieron porque nadie se casó con ellas. Demasiados varones cananeos murieron en el campo de batalla. Los varones murieron. Quedaron las mujeres y los niños. ¿Con quién se iban a casar? No con Israel. Y si no se casaban con Israel, ¿con quién se iban a casar? Tendrían que salir del territorio, buscar en otro lugar esposo y esposa. Y poco a poco las naciones fueron desapareciendo. Esto ya nos da un cuadro un poco diferente de lo que muchos pensamos pasó en la tierra de Canaán. Es cierto que hubo muchas matanzas, pero la población no fue totalmente eliminada. Y fue a través de la prohibición del matrimonio que las naciones fueron menguando en número hasta que al final desaparecieron, porque no podían casarse con la nueva población que había invadido la tierra prometida. Otro detalle en versículo 5. Lo que queda claro en versículo 5 es dónde está el énfasis de Dios. Es decir, ¿cuál era la verdadera preocupación de Dios? ¿Era matar a todos? No, eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería no era que la población se extinguiera. Lo que Dios quería era que la idolatría de esas naciones se extinguiera. Eso es lo que Dios quería. Que la idolatría se elimine. Por eso leemos en versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis. Quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes. Quemaréis sus esculturas. ¿Pueden notar, hermanos? El énfasis está sobre destruir completamente la idolatría. No destruir completamente cada mujer, hombre, joven, niño, no.
es la idolatría que Dios odiaba, no tanto las personas que vivían ahí. Ahora, estoy notando estos detalles, hermanos, para corregir un mal concepto que a veces tenemos como creyentes. A veces pensamos que Israel entró y bajo Josué mataron absolutamente a todos. No fue así. Y eso no fue lo que Dios mandó tampoco. Así que tenemos que afinar nuestras ideas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Eso en cuanto a la orden divina. Vamos a pasar ahora a ver si podemos profundizar un poquito en la explicación por la orden. Porque de todos modos, para algunos, es muy chocante pensar que Dios mandó matar a tantas personas. Así que tenemos que tratar de explicar eso. Porque es cierto, la orden de matar a miles de personas no encaja, aparentemente, con el Nuevo Testamento y la orden de perdonar a nuestros enemigos. Así que, ¿cómo explicamos esta orden de parte de Dios? Quiero empezar yendo al libro de Isaías y el capítulo 55. Quiero leer unas palabras muy conocidas, pero que vale la pena meditar esta noche. Isaías capítulo 55. Quiero que miremos versículos 8 y 9. ¿Qué dice Dios aquí? Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo que a veces Dios piensa en una manera muy diferente a nosotros. Y la pregunta es, ¿quién tiene que adaptarse a quién? ¿Será que Dios tiene que adaptarse a mi forma de pensar? ¿O que yo como ser humano tengo que adaptarme a la forma de pensar de Dios? Obviamente el ser humano inconverso, el hombre moderno y posmoderno, lo que el hombre contemporáneo quiere es que cualquier pensamiento sea de Dios, se someta a los pensamientos del hombre. Si me permite comentar, este es precisamente lo que hay detrás de la ideología de género. Cuando los seres humanos empiezan a decir que si alguien tiene una atracción sexual a su mismo género, es homosexual o lesbiana, que tiene derecho de ser feliz y satisfacer esa atracción sexual. Porque dicen ellos, es muy malo no permitirlos hacer eso. Y cuando el creyente empieza a mostrar que dice la Biblia, que la Biblia enseña que el matrimonio y las relaciones humanas son heterosexuales, los inconversos, los que defienden la ideología de género, se molestan con Dios y con su palabra. Y la actitud que tienen es, Dios tiene que cambiar, la Biblia tiene que cambiar para encajar con sus ideas. Y la verdad es que eso nunca va a pasar. ¿Acaso Dios se va a rebajar, a negociar con el ser humano para que Dios tenga que pensar según los criterios del ser humano? Jamás va a hacer eso Dios. Dios es demasiado grande para hacer eso. Es el ser humano que tiene que cambiar, no Dios. Así que nosotros como seres humanos tenemos que tratar de cambiar nuestra forma de pensar para entender la forma de pensar de Dios y por qué Dios ordenó la matanza de tantos miles de personas. Ahora, habiendo dicho eso, hay que añadir lo siguiente. Hay ciertas explicaciones que nos van a ayudar a entender la orden de parte de Dios. Yo no estoy diciendo esta noche que no hay nada más que decir, si Dios lo mandó,
No hay vuelta que dar, hay que simplemente aceptarlo. No, lo que estoy queriendo plantear es lo siguiente: hay que pensar nuestra fe. Hay que tratar de entender lo que Dios estaba queriendo hacer. Y creo que si lo hacemos, aunque nos cueste un poco de trabajo, vamos a entender mucho mejor lo que pasó durante la conquista de la tierra prometida. Permítame entonces esta noche darles ciertas explicaciones, o si se quiere, permítame justificar la orden de parte de Dios. Justificar, si se quiere, la orden de parte de Dios. Lo primero que habría que decir es lo siguiente: las personas a quien Dios mandó matar en la tierra de Canaán no eran personas inocentes. ¿Ya? No eran personas inocentes. ¿Qué clase de personas eran? Bueno, piensa en Sodoma y Gomorra y tendrás una idea. ¿Te acuerdas de esa ciudad? Esas ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando los ángeles llegaron para visitar a Sodoma? Que los varones, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Todos los varones. ¿Puedes pensar en eso? Todos los varones, incluyendo los jóvenes y los adolescentes, rodearon la ciudad, rodearon la casa de Lot. ¿Para qué? Todos querían tener relaciones sexuales con los que pensaban en varones. Todos querían. Había una ansia sexual totalmente desordenada, que hasta los adolescentes querían tener relaciones sexuales, a las buenas o a las malas, con estos dos visitantes. En otras palabras, lo que se iba a dar ahí era una violación masiva a dos hombres por parte de toda la población. Pero yo me pregunto, ¿qué clase de sociedad permite eso? Yo sé que en Trujillo nos preocupamos porque de vez en cuando escuchamos de ciertos maltratos, feminicidios o violaciones. Pero permíteme asegurarles, hermanos, Trujillo está lejos todavía, lejos de ser como Sodoma y Gomorra, lejos. Digamos que hay 10% de la población de Trujillo, hombres sumamente malos, dispuestos a violar a cualquier persona. 10% digamos, de los trujillanos. Pero no hemos llegado al 100%. En Sodoma eran 100%. ¿Te imaginas los modales sexuales en Sodoma? Para que tengas una idea, cuando Lot se salva con sus dos hijas, las dos hijas de Lot, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Emborracharon a su padre para violarlo. Lo que pasó, ¿no es cierto? Lo violaron. Tuvieron relaciones sexuales con él dopado. Es una violación, ¿no es cierto? Bajo cualquier criterio que puedas definir violación. Así que las únicas 3 personas que se salvaron, por decirlo así, los más santos de Sodoma, los más santos, fueron capaces de hacer eso. ¿Te imaginas los demás? Ahora empezamos a entender por qué Dios mandó matar a todos. No eran gente inocente, era gente totalmente depravada. Habían llegado a lo último, lo más bajo que un ser humano puede llegar. Y Dios mandó matar a todos. Ahora, no solo estas personas, el problema no era solo que eran muy malos. El problema es que estas personas, los cananeos, tenían conocimiento de Dios. No hay que pensar que no conocían a Dios. Estas personas conocían de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque por
¿Por cuántos años? ¿Unos 200 años? Por unos 200 años, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos vivieron entre ellos. Por 200 años. Ya si saca la cuenta de cuántos años vivieron, me imagino que llegamos a más o menos 200 años. Por 200 años, los patriarcas de Israel vivían entre ellos. Y testificaron, ¿no es cierto? Abraham testificó de su fe en Jehová. Abraham salvó a Sodoma y Gomorra cuando primero fueron atacados por los reyes del oriente. No aprendieron de eso, lo de Sodoma y Gomorra. No pensaron, ¿cómo es que un hombre, Abraham, nos salvó de un ejército de 5 reyes? Y cuando Abraham volvió de rescatar a Sodoma y Gomorra, estoy hablando de Génesis 14, Abraham dio a Dios 10% de todo lo que él había ganado. Hermanos, Abraham dio un tremendo testimonio a Sodoma de la existencia de Dios. Pero Sodoma y Gomorra no quisieron creer. Y unos años después, ¿qué pasó? Fuego del cielo destruyó a las dos ciudades. Piensa, hermanos, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, las demás ciudades, ¿acaso no se pusieron a pensar? No se pusieron a pensar, ¿y por qué fueron destruidos? ¿Y por qué no se salvó? ¿Se imaginan lo que Abraham habrá dicho en los meses después de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Todo el mundo estaría hablando, todo el mundo. Y Abraham, cada vez que iba a vender sus animales en alguna ciudad, habló de Dios. Isaac habló de Dios. Jacob habló de Dios. Los hijos de Jacob hablaron de Dios. Por 200 años estas naciones tuvieron testimonio de Dios, pero no quisieron creer. No eran inocentes, eran perversos, eran rebeldes contra la revelación de Dios. Quiero que miren ahora, hermanos, un momento en el libro de Josué, para que entendamos el pensamiento de los cananeos cuando se estaba por dar la conquista. ¿Ya? Es muy importante notar eso. ¿Cuál era el pensamiento de los cananeos unos días antes de empezar la conquista y la matanza de todos los cananeos, o muchos de los cananeos? Permítanme leer con ustedes las palabras de esta mujer llamada Rahab, porque lo que Rahab dice es sumamente interesante, muy interesante, y te va a dar una idea de dos cosas. Escuchen bien, las palabras de Rahab nos van a ayudar a entender la conclusión a la cual los cananeos habían llegado. Y en segundo lugar, vamos a ver en estas palabras la alternativa que tenían delante. La masacre no era necesaria. Todos se podrían haber salvado. ¿Por qué no se salvaron? Porque no respondieron como Rahab respondió. Ahora miren este pasaje, Josué capítulo 2, versículo 9. Noten lo que dice Rahab. Está hablando a los espías, ¿no es cierto?, que habían ido para espiar la ciudad de Jericó. Dice Rahab: yo sé. ¿Puedes mirar esa palabra un momento? Mira esa palabra. Ella no dice yo pienso, no dice podría ser, no dice quizá, dice yo sé. Yo sé. ¿Qué es lo que sabe? Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Qué interesante, ¿ya? Una mujer cananea, antes que empiece la conquista, la mujer cananea dice: yo sé que perdimos. Ya perdimos. Dios nos va a entregar en sus manos. Yo sé. Ahora, ¿cómo sabe Rahab esto? No tiene explicación de Rahab. Porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros.
Qué interesante. Cuando los primeros espías entraron 40 años antes, pregunta hermanos, 40 años antes, cuando los dos espías entraron la primera vez, ¿quién tuvo miedo de quién? ¿Quién tuvo miedo de quién? 40 años antes, cuando los dos espías entraron para espiar la tierra. Israel, ¿no es cierto? Los espías tienen miedo. Son gigantes. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Tremendas ciudades. Mejor nos movemos a Egipto. Pero 40 años después, la cosa ha cambiado, ¿no es cierto? 40 años después, ¿quién tiene miedo? Los cananeos tienen miedo. Dice, ha caído el temor de ustedes sobre nosotros. ¿Qué más dice? Y todos, no tiene esa palabra, todos los moradores del país entero ya han desmayado. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Piensen un momento, piensen. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que la gracia de Dios ya está obrando. La gracia que convence de pecado y los prepara para la salvación ya está obrando en ellos. Tremendo temor a Dios. Tremendo temor a Dios. Ra tiene miedo desde Jehová. Versículo 10. ¿De dónde viene este temor? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Uy, hermanos, qué fascinante es eso. Porque pregunta, hermanos, ¿cuánto se secó el Mar Rojo? ¿Recién unos días antes de este momento? ¿Cuántos años han pasado? Ya, porque dije, hay que pensar esta noche, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta clase para pensar. Hermanos, el Mar Rojo se abrió 40 años antes, ¿no es cierto? 40 años antes, cuando recién salen de Egipto. Estamos notando que Dios les ha hecho recordar algo que pasó 40 años antes. Pregunta, hermanos, ¿alguien aquí se acuerda un evento hace 40 años en Perú? ¿Qué pasó en Perú hace 40 años? Ni sabemos, ¿cierto? No nos acordamos, porque 40 años es mucho tiempo. Ah, pero estos ciudadanos, ellos sí se acuerdan. 40 años antes, esta tremenda hazaña se dio. El Mar Rojo se abrió. Y la pregunta es, ¿quién abrió el Mar Rojo? Y no fueron los judíos. ¿Quién abrió el Mar Rojo? ¿Acaso Dios Baal o el Dios Astarte de los cananeos? No, el que abrió el Mar Rojo fue Jehová, el Dios de los judíos. Y estos cananeos están en pánico, porque se acercan los judíos y vienen con su Dios, y aquí morimos todos. ¿Qué estaba pasando? ¿No es cierto? Tremendo temor. Jehová hizo secar 40 años antes las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. ¿Qué más dice? Verso 10. Hemos oído lo que ustedes han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al este del Jordán, Sehón y Og, a los cuales ustedes han destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, esta mujer está convertida. Se ha convertido, ¿no es cierto? Por eso el libro de Hebreos habla de, por la fe, Rahab recibió a los espías. ¿Cómo se convirtió esta mujer? ¿Quién le predicó el evangelio? Dios mismo. Dios mismo, las circunstancias. Y esta mujer se ha convertido. Miren lo que dice versículo 12. Versículo 12. Yo le ruego pues ahora que me prometan, me juren por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así lo harán ustedes con la casa de mi padre, y que me salven mi vida a mí y a mi padre. ¿Qué está pidiendo esta mujer? ¿Qué está pidiendo?
Misericordia, misericordia y salvación. Esta mujer se está arrepintiendo, esta mujer se está entregando al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo respondió Dios? ¿Qué dijo Dios a los espías? ¿Acaso Dios dijo, no le escuchen, tapen sus oídos, mátenla nomás? ¿Dijo Dios eso? ¿Qué dijo Dios? Como se arrepintió y como cree en mí, perdónenla. ¿Acaso Dios no habría hecho eso para todos los cananeos? Pregunto. Piensa. ¿Acaso Dios no es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, dispuesto a perdonar? Yo les planteo, hermanos, esta noche, que si todos los cananeos hubieran reaccionado como Rahab, nadie hubiera muerto. ¿Por qué murieron? ¿Por qué Dios dio la orden de matar a todos? Porque no se arrepintieron, porque no creyeron, a pesar de tanta evidencia de la existencia de Dios y el poder de Dios. Los cananeos no reaccionaron como Rahab, y Dios, por ende, ordenó la muerte de ellos. Así que, hermanos, estamos empezando a notar que la cosa no es tan sencilla como algunos piensan, que los judíos entraron y mataron a todos. No, cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que hay otros detalles que hay que tomar en cuenta para entender aquí. Lo que estoy diciendo, hermanos, es lo siguiente. Cuando Israel entró a la tierra prometida, lo primero que Dios dio a los cananeos fue la oportunidad de arrepentirse. Fue porque no quisieron que Dios al final los mató. Ahora quiero que ustedes piensen en otro momento cuando algo parecido ocurrió. ¿Se acuerdan los días de Noé? ¿Cómo eran esos días de Noé? La población, los seres humanos, ¿cómo vivían en los días de Noé? ¿Acaso no era igual que lo de Sodoma y Gomorra? Todo pensamiento era ninguna otra cosa que la maldad, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Mandó matar a todos? ¿El diluvio vino de frente y mató a todos? No, hermanos. Piensa. ¿Qué hizo Dios? Mandó a un hombre llamado Noé construir un arca. ¿Cuánto tiempo le llevó a construir el arca? Más de 100 años, ¿no es cierto? Durante 100 años, ¿qué hizo Noé? Mientras iba construyendo el arca, ¿qué hizo Noé? Por 120 años predicó el evangelio, llamó a la gente al arrepentimiento. Y, hermanos, si alguien se hubiera arrepentido, ¿acaso no había campo en el arca para cualquier persona arrepentida? Habrían entrado, ¿no es cierto? Dios les dio 120 años para arrepentirse. Y luego vino el diluvio. ¿Y el diluvio a quiénes mató? A todos. ¿Pero todos quiénes? A todos los no arrepentidos. A todos los tercos, rebeldes, pervertidos en tanta pecaminosidad. Dios mató a todos, después de darles tiempo para arrepentirse. Quiero que piensen lo siguiente, hermanos. Muchos años antes de la conquista, Dios había juzgado toda la tierra. ¿Cómo juzgó toda la tierra? Con agua. El instrumento de la muerte, los días de Noé, fue el agua. Pasan cientos de años, llegamos a Sodoma y Gomorra, se repite la historia, ¿no es cierto? Solo que ahora no es agua que mata a la gente. ¿Qué mata a la gente a Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo. Pasan otros cientos de años. Los cananeos vuelven otra vez a vivir como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, así que Dios va a juzgar otra vez. Pero este tercer juicio no es con agua, no es con fuego. ¿Cómo es?
por la espada, exactamente por la espada. Pero es lo mismo, es el mismo principio. Lo que hay que recordar, lo que hay que pensar, hermanos, es que los ejércitos de Israel fueron los instrumentos del juicio de Dios. Al igual que esas moléculas de agua mataron a todos, y estas chispas de fuego mataron a todos, ahora la espada mató a todos. No era Israel haciéndolo, era Dios haciéndolo. Así que ya vamos contestando la pregunta, ¿no es cierto? Si esto fue ético o no fue ético. Por supuesto que fue ético. Era Dios aplicando el juicio sobre pecadores no arrepentidos. Fue un acto de justicia de parte de Dios. Igual que el diluvio, igual que Sodoma y Gomorra, ahora a los cananeos, a través del ejército de Israel. Hermanos, los ejércitos de Israel no tuvieron opción al respecto. Sí o sí tuvieron que hacerlo, porque eran instrumentos de juicio de parte del Dios de toda la tierra. Ahora, otra cosa para tomar en cuenta. Vamos a volver al libro de Éxodo, el capítulo 22. Quiero que notemos lo que la ley de Dios decía en cuanto a ciertos pecados. ¿Qué dice la ley de Dios? Éxodo 22, miren versículos 18 al 20. ¿Qué dice el versículo 18? A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia sexualmente morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. ¿Pueden notar ahí? Hay 3 leyes que llevan la pena de muerte: hechicería, bestialismo, idolatría. Claro, podemos añadir otros. Adulterio también llevaba pena de muerte, y varios crímenes más. Entonces, hermanos, lo que leo este versículo para notar lo siguiente: cuando Dios mandó matar a los cananeos, Dios simplemente estaba aplicando su ley. Y la ley de Dios era para todos. No era solo para los cananeos. Era la misma ley para los judíos. Si un judío se volvía hechicero, tenía que morir. Si un judío cometía pecados sexuales, tenía que morir. Si el judío cometía idolatría, tenía que morir. Así que no es que Dios hace acepción de personas, no es que Dios trata a unos mal y a otros bien. No. La misma ley para todos. Y los cananeos murieron porque habían cometido pecados que llevaban la pena de muerte. Lo que Dios establece aquí. Otro concepto que también hay que tomar en cuenta. Yo estoy lanzando ideas y ustedes tendrán que meditarlas quizás un poco más por ustedes mismos. Quiero que vayamos ahora a Levítico, capítulo 27. Otro texto que hay que tomar en cuenta en este tema. Levítico 27, versos 28 y 29. Yo sé que es una ley dada a Israel, pero vamos a ver que tiene implicancias para la matanza de los cananeos. Quiero notar un concepto con ustedes que es muy importante. Levítico 27, verso 28. Pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada. ¿Ya? Trata de captar este concepto. Dios dice, hay ciertas cosas que están en esta categoría, consagradas. Y todo lo que es consagrado no se puede vender, no se puede rescatar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice el texto? De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona
separada como anatema. Noten esa palabra anatema. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Ok? Dios está diciendo que hay cierta categoría que Dios llama anatema. Vamos a ver lo que eso significa en un momento, ¿ya? Pero la palabra anatema. Y Dios manda. Todo lo que cae en esta categoría, anatema, tiene que morir. Sin excepciones. Todos deben morir. Pero esta palabra anatema, ¿qué significa? Vamos a Gálatas, capítulo 1, donde encontramos esta misma palabra, anatema. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Me imagino que conocen este versículo. Pablo está hablando de personas que predican otro evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Esta es la palabra? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? La palabra es en griego, es una palabra griega. Anatema significa maldito, bajo maldición, sea anatema. Pero si miramos en 1 Corintios, capítulo 16 y el versículo 22, aquí está la palabra, pero que tiene otro sentido. 1 Corintios 16, versículo 22, ¿qué dice el apóstol Pablo? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa ahí? No es solamente maldito. Sea anatema significa sea destruido, sea totalmente destruido. Y la pregunta es ¿dónde? Si le pregunto, hermanos, esta noche, ¿cómo serán destruidos todas aquellas personas que no aman al Señor Jesús? ¿A dónde van a parar? En el infierno, ¿cierto? Van a ser juzgados por Dios en el infierno porque no aman al Señor Jesús. Por no amar a Cristo, están en esta condición de anatema. Y el que está en anatema, nadie se salva. Ahora quiero que ustedes miren ahora en el libro de Josué. Ahora vamos a entender, a la luz de esos pasajes, vamos a entender lo que pasó en Josué capítulo 6, cuando atacaron la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué leemos aquí? Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora noten esto. Y será la ciudad anatema. Ahí está la palabra otra vez. ¿Ok? Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, porque Dios había dicho, toda esta ciudad era anatema, miren versículo 19, versículo 18, perdón. Pero vosotros guardaos del anatema, no lo toquen, no tomen nada del anatema, no sea que ustedes hagan anatema al campamento de Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo lo siguiente: yo como Dios he decidido que toda la ciudad de Jericó va a ser destruida. Yo lo decido, todo anatema. Aquí nada y nadie se salva, porque Jericó está bajo anatema. Ahora vamos a ver un momento que eso no fue cierto de las demás ciudades. La única ciudad que Dios
ordenó anatema fue Jericó, no las demás ciudades. Era Dios dando un ejemplo a todos los cananeos de lo que Dios tenía el derecho de hacer. No lo quiso hacer con las demás ciudades, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero Jericó sí, Jericó anatema. Pero ¿qué pasó? Alguien tocó el anatema, ¿no es cierto? Acán tocó el anatema. ¿Y la consecuencia qué fue? Cuando Israel fue a pelear contra él, perdieron. Y unos 20 y tantos soldados murieron de Israel porque Acán no hizo caso a la palabra de Dios. Ahí tenemos un modelo de las consecuencias para Israel de no hacer caso a la orden de Dios. Repito, hermanos, Israel no está actuando bajo su propio criterio. Israel es el justiciero de Dios. Dios decide qué van a hacer con las ciudades. Dios decide Jericó anatema. Nadie puede tocar nada de la ciudad. Ni hombre, ni mujer, ni animal, ni ropa, ni oro, nada. Todo anatema. Las otras ciudades no fue así, ¿no es cierto? Porque miren el capítulo 8 de Josué y el versículo 2. La siguiente ciudad, la ciudad de Ai. ¿Cuál fue la orden de Dios en cuanto a la ciudad de Ai? Josué 8, versículo 2. Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo, y esa palabra solo es muy importante aquí, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ya no es anatema entonces. Ya no es anatema. Van a matar a los soldados, al rey y a los soldados. Pero los demás lo pueden tener ustedes. ¿Sí? ¿Pueden notar la diferencia? En una ciudad, todo anatema. Otra ciudad podían tener las cosas. Porque Dios está dando la orden. Y Israel tiene que acatar la orden de parte de Dios. Por el tiempo, hermanos, tengo que resumir un poquito. Pero vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 20. Para notar un versículo que pocas veces lo tomamos en cuenta. Miren lo que Dios dijo en Deuteronomio 20, el versículo 15 en adelante. Perdón, en versículo 10. Deuteronomio 20, versículo 10. ¿Qué dice Dios? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que intimidar paz. Hay que decir, ríndanse. No los queremos matar. Ríndanse. Y si respondiere paz y te abriere la puerta, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. No hay que matar a nadie. Si se rinden, no maten a nadie. El problema es si no se rinden. Versículo 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y luego que Jehová tu Dios la entrega en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales, etcétera, etcétera, lo pueden tomar para ti. Eso es muy diferente entonces. Ya estamos viendo que la conquista no fue todo igual. Jericó drástico. Más adelante, con otras ciudades más alejanas, más misericordia. Dios no quería matar a todos. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y sea salvo. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Es lo que hay que tratar de entender, hermanos. Dios entonces quería que el pueblo tratara a los cananeos en esa manera. Solo dos explicaciones más rápidamente.
La razón por la cual Dios mandó matar a tanta gente fue porque Dios no quería que su pueblo se contagie con la idolatría. Dios sabía que si muchos cananeos seguirían viviendo, esos cananeos engañarían espiritualmente a Israel y eso sería terrible para ellos. Así que Dios mandó también matar para cuidar a los judíos. Y finalmente, la última explicación por matar a tanta gente es que Dios quería que la tierra de Canaán sea una tierra santa. Quería limpiarlo de todo pecado para que la ciudad sea santa para Dios. No tengo tiempo para ampliar eso, pero lo menciono nada más para completar. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que tiene que ver con la implementación de la orden. La implementación. Otra vez, por falta de tiempo, voy a darles las pistas nomás y ustedes tendrán que desarrollar más el tema. ¿Okay? Que acá me está dando un poco más tiempo, quizás ya. Mucha misericordia de parte de Carlos. Hermanos, miren ustedes Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versículos 34 y 35. Quiero notar con ustedes que la conquista de Israel, de Canaán, la conquista de la tierra de Canaán no empezó por Jericó, como muchos pensamos. Porque Jericó queda al oeste del río Jordán. Si miras el mapa, a la izquierda, mirando el mapa a la izquierda, el grueso de la tierra prometida, ahí empezó la conquista por Jericó. Pero a la margen derecha, al oriente de Jordán. La conquista había empezado con Moisés. Moisés empezó la conquista. Y lo tenemos aquí en verso 34. Moisés está dando testimonio, ¿no es cierto? Dice, tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos a ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos. Así que la conquista empezó en la margen oriental. Pero si tú lees todo el capítulo 2, lo que vas a encontrar es que Moisés no quiere pelear contra las ciudades. Moisés ofrece el término de paz, pero las ciudades salieron para atacar a Israel. Israel se defiende y termina matando a todos, pero una acción defensiva. Lo mismo en capítulo 3, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad hombres, mujeres y niños. Y solo tomamos el ganado para nosotros. ¿Okay? Pero repito, estas primeras masacres era porque mientras Israel iba avanzando hacia Jericó, estas ciudades, estos reyes salieron para hacer frente a Israel. Israel tuvo que vencerle en el campo de batalla y por eso se dio la masacre. Así que la conquista empieza en la margen oriental. Luego viene el cruce del río Jordán y la conquista de la ciudad de Jericó. En Jericó Dios mandó matar a todos. Pero yo no sé, hermanos, si ustedes saben, si se han dado cuenta leyendo Josué, ¿se han dado cuenta cómo Israel conquistó la tierra prometida? ¿Cómo conquistó? Empezó marchando alrededor de Jericó, ¿no es cierto? Y los muros cayeron. De repente, más gente murió cuando los muros cayeron que los judíos mataron. Porque si toda la ciudad cae y todas las casas se caen, ¿te imaginas cuántos murieron? El que mató a la mayor cantidad de gente en Jericó fue Dios, cuando tumbó los muros. Los soldados judíos solo terminaron lo que Dios hizo. Pero luego, ¿qué pasó? Hay que ir a Josué capítulo 10 para entender realmente cómo se dio la conquista. Muy interesante cuando estudiamos en detalle cómo se dio la conquista. Porque miren lo que pasa en capítulo 10 del libro de Josué. Noten estos reyes mencionados ahí. Dice, cuando Adoni-Sec, rey de Jerusalén,
ahí va un rey, oyó que Josué había tomado Ai, que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, y así hizo Ai y su rey, y que los moradores de Gabón habían hecho paz con los israelitas, estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabón era una ciudad grande. ¿Qué hizo este rey Adonisec? Miren verso 3. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, una segunda ciudad, a Piriam, rey de Jarmut, tercera ciudad, a Jafía, rey de Laquis, cuarta ciudad, a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque hay hecho paz con Josué. ¿Cuántos reyes? 5 reyes, 5 ciudades. ¿Qué deciden hacer? Bueno, no iban a esperar que el ejército de Israel llegue, no iban a esperar. Decidieron salir para atacar. Y primero iban a atacar a Gabaón. ¿Qué hizo Gabaón? Apeló a Israel, porque habían entrado en un pacto de paz. Defiéndanos. Y Dios mandó a Josué a hacer caso. Así que ahora, y esto es lo importante, hermanos, Josué no ataca una ciudad. Primero atacó a Jericó, luego atacó a Ai, no atacó más. Porque ahora la conquista se dio en una batalla campal. 5 reyes salen con todos sus soldados y el ejército de Israel viene del otro lado. Y en algún lugar, en las montañas o en algún valle, se encuentran estos ejércitos y se pelean y Israel gana. ¿Quiénes mueren? Los soldados. ¿Quiénes quedan vivos? Las mujeres y los niños. Es interesante. ¿Ya? Así que no fue que Israel fue masacrando ciudad tras ciudad tras ciudad. No. Primero, campo de batalla, matan todos los soldados. Luego, ¿qué hacen? Luego van a las ciudades. Pero no tengo tiempo esta noche, pero les invito a leer el capítulo 10 de Josué. Lo que van a notar es lo siguiente. Después de la batalla y la victoria, Israel vuelve a su campamento. Vuelve a su campamento para descansar. Y luego Dios les manda: vayan a las ciudades de donde estos ejércitos salieron. Así que se levantaron y empezaron a marchar hacia las ciudades. Yo les pregunto, hermanos, imagínate que es Trujillo. Imagínate, Dios quiere que esto nunca pase, pero imagínate que Ecuador nos ataca. Y todos los jóvenes y los soldados de Trujillo van hacia Piura a pelear. Y en Piura, el ejército de Ecuador mata a todo el ejército peruano. ¿Quiénes quedan en Trujillo? Las esposas, las señoritas y los niños. ¿Y qué escuchan? Que el ejército ecuatoriano viene marchando hacia Jericó. ¿Qué van a hacer las mujeres y los niños? Pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Van a quedar en Jerusalén? ¿Van a quedar en Trujillo? No quedan en Trujillo, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Salen, caminando hacia el sur para huir, ¿no es cierto? No van a quedar a esperar al ejército de Ecuador para matarlos a ellos también. Eso pasó en Canaán. El ejército de estas ciudades perdió. Unos días o semanas después, el ejército de Israel llega a las ciudades. ¿Qué encuentra? Nadie. O casi nadie. Pues se fueron. ¿Quién va a quedar ahí a esperar? Se fueron. ¿A dónde se fueron? Al norte o hacia el sur. No se dio una masacre. Huyeron. Israel tomó las ciudades. Luego, ¿qué pasó? Ahora vamos al capítulo 11. ¿Cuál es el título de sus Biblias en capítulo 11 de Josué? ¿Pueden mirar sus Biblias? ¿Cuál es el título ahí? ¿La derrota de qué? De la alianza. ¿Qué es una alianza?
un pacto, ¿no es cierto? ¿De qué? Bueno, mire el versículo 1. Cuando oyó esto, que habían derrotado a estos reyes, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Exaí y a los reyes que estaban en la región del norte. Ahora son los reyes del norte que se reúnen para atacar a Israel. Y se repite la historia, hermanos. Israel enfrenta al ejército de los reyes del norte en campo de batalla. Dios los derrota. Y varios días o semanas después, el ejército de Israel va marchando hacia el norte, a las ciudades. ¿Qué encuentran? Que casi todos se han ido. Las mujeres y los niños se han ido. Porque, hermanos, Dios tiene misericordia. Dios no quería matar a todos. Lo que Dios quería era que estas naciones desaparezcan de la tierra de Canaán. Y esta fue la forma que Dios hizo eso, que desaparezcan. No matando a todos, matando a los soldados. Y matando a los soldados en un campo de batalla, no masacrándolos en sus camas, en su casa. Pelearon contra Israel y perdieron. Es muy diferente a lo que pasó en Jericó. Así que, hermanos, lo que estoy queriendo presentarles esta tarde es que lo que la Biblia dice de la conquista es muy diferente de lo que muchos piensan. La pregunta que me presentaron esta noche es: ¿fue ética la matanza de los cananeos? Y la pregunta, y tienen toda razón de hacer la pregunta da a entender que Israel mató a todos los cananeos. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Porque Dios no cambia y Dios tiene compasión. Quiero que noten un detalle en Josué 10, el versículo 11. Qué fascinante estos detalles. Me fascinan los detalles de la Biblia, que a veces los pasamos por alto porque estamos leyendo muy apurados. Miren lo que dice verso 11. Josué 10, versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Noten eso ahora. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron. Otro detalle interesante. No hay que pensar que Israel mató a la gran mayoría. No, fue Dios quien lo hizo. Dios los mató. Repito, Dios mató a la mayoría en Jericó cuando los muros cayeron. Israel no lo hizo, Dios lo hizo. Aquí en esta batalla, Dios mató a la gran mayoría, tremendo granizo, y mató a muchos. Y luego pasó lo mismo por el norte. Miren en capítulo 7 de Deuteronomio 7, el versículo 20. Otro detalle importante para notar. ¿Qué dice el versículo 20? También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, los que se hubieron escondido de delante de ti. Solo para notar otra vez, el que fue responsable por la muerte de los cananeos fue Dios. Dios envió granizo, mató a muchos. Dios envió avispas, mató a muchos. La realidad es que Israel no mató a tanta gente como pensamos. Fue Dios quien lo hizo, porque Él estaba juzgando el pecado de las personas. Para ir terminando, hermanos, solo quiero notar unos detalles, porque cuando leemos la Biblia hay textos, hay versículos que dan a entender que mataron a todos, y luego resulta que sobrevivieron. Así que cuando la Biblia dice que mataron a todos, no siempre esa palabra todos es literal. Por ejemplo, a veces usamos esta palabra en español. Digamos,
bueno, no sé si esta palabra se usa en este sentido, me van a corregir si no estoy usando bien la palabra, pero se viene el Mundial, ¿no es cierto? Y el Perú va a jugar. Y lo que estamos orando y ayunando, no sé, es que el Perú va a ganar algunos partidos lo menos. ¿Te imaginan los titulares? Si en un partido, digamos, contra Arabia Saudita, el Perú le gana a Arabia Saudita 10-0, ¿qué podía ser titular? Perú masacra a Arabia Saudita. ¿Pero qué significa eso? ¿Que mataron a todos? No, hay cierto momento cuando usamos la palabra masacraron o destruyeron para decir una gran victoria. No es para tomar literalmente. Destruyeron a Arabia Saudita. Pero no es literal. Es una forma de hablar de una tremenda victoria. Y parece que la Biblia usa la palabra en ese sentido también. Porque hay pasajes que dice Israel destruyó. Y uno bien, todos murieron. Pero después nos dan cuenta que viven todavía. Así que hay que manejar con cuidado la Biblia. Por ejemplo, miren Josué capítulo 11. Solo uno o dos ejemplos para que noten esto. Josué 11, versículos 21 y 22. Miren lo que leemos en versículo 21 y 22. Dice, también en aquel tiempo vino Josué y ¿qué hizo con los anaseos? ¿Cuál es la palabra ahí? La Reina Valera. ¿Qué dice? Destruyó. ¿Ya? Destruyó a los anaseos de los montes de Edom, de Debir, de Aná, de todos los montes de Judá, de todo el monte de Israel. Josué destruyó a ellos y a sus ciudades. Versículo 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Pero ahora anda al capítulo 14 y el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estaré conmigo y los echaré. Espera un momento. ¿No ha dicho que mataron a todos los anaseos? Pero hay anaseos vivos todavía, aquí. Y si vas adelante al siguiente libro, al libro de Jueces, capítulo 1, ¿qué leemos en versículo 20? Josué 1, versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Así que hay versículos que dicen mataron a todos los de Anac, y más adelante resulta que hay algunos de Anac todavía vivos. Lo mismo pasa con los amorreos. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 2, miren este detalle de los amorreos. Deuteronomio 2, versículos 32 al 34. ¿Qué leemos aquí? Verso 32. Y nos salió Sión al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios nos entregó delante de nosotros. Los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas sus ciudades y no dejamos a ninguno. Ahí está hablando de los amorreos, Capítulo 3, verso 3 al 6. Es lo mismo, ahí también está hablando de los amorreos que Israel mató ahí. Pero si vamos a Josué, capítulo 10 y el versículo 5, Josué 10, versículo 5, y ahí habla de los 5 reyes de los amorreos. Así que, por un lado dice mató a todos los amorreos, y resulta que hay otros amorreos que vino otra parte de Israel. Así que, lo único que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Cuando la Biblia dice que destruyeron y mataron a todos, muchas veces lo que están diciendo es mataron a todos en un lugar, pero que siguieron viviendo en otro lugar. Así que no es una masacre total de
la población de Canaán. Termino, hermanos, esta noche. Vamos a concluir entonces con algunas palabras finales. La pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿fue ética la matanza de los cananeos? Respondo en cuatro maneras. Cuatro respuestas en conclusión. Número uno: la destrucción de los cananeos, la destrucción no fue tanto tal como pensamos. En realidad, Israel no mató a todos. Dios mató a la mayoría, y muchas mujeres y niños huyeron y no fueron masacrados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, lo que Dios realmente quería era erradicar la idolatría, no matar a todos. Lo que Dios quería era que los cananeos hagan lo que Rab hizo. ¿Qué hizo Rab? Dejó de ser idólatra y se convirtió a la fe de Jehová. Si tan solo los cananeos habrían hecho eso, muy pocos habrían muerto. Repito, hermanos, Dios no quería la muerte de los cananeos. Dios quería que la idolatría y el pecado y la perversión se destruyeran. Es lo que Dios quería, no la muerte de los habitantes. En tercer lugar, no tuve tiempo para mencionar esto ahora, pero en conclusión lo menciono. Hermanos, hay que equilibrar la muerte de los cananeos con lo siguiente: por 400 años Israel fue esclavo en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Por 400 años fueron esclavos. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham de eso en Génesis 15? Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, tus hijos van a ser esclavos en Egipto 400 años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo sufra 400 años? Dice Dios a Abraham: porque el pecado de los amorreos no ha llegado todavía al colmo. Antes hay que leer Génesis 15 para ver eso en detalle, si quieren. Lo que la Biblia está diciendo es lo siguiente: Dios dio a los cananeos 400 años para arrepentirse. 400 años para arrepentirse. Y esos 400 años Israel sufrieron en la tierra de Egipto, trabajando como esclavos. Pregúntate, ¿cuántos hijos de Israel murieron en esos 400 años en Egipto porque eran esclavos? Y equilibra eso con los cananeos que murieron cuando Israel entró a atacar. Yo me atrevo a pensar que de repente fueron más el número de judíos que murieron en Egipto en 400 años que los cananeos que murieron a espada de los hijos de Israel. A eso para tomar en cuenta. ¿Ok? Génesis 15, si quieres leer después ese detalle. Y terminamos con esto, hermanos. La matanza de los cananeos no fue injusto. ¿Qué fue? Un anticipo del día del juicio final. Con esta diferencia: en el día del juicio final nadie se salva. Nadie se salva. Y Dios nos da tiempo. Y lo digo porque podría ser esta noche que hubiera alguien que no es un creyente. Y estás en pecado. Y sabes que estás en pecado. Y no quieres arrepentirte. Pues bien, ten cuidado. Si no te ha pasado nada todavía, no es porque Dios pasa por alto tu pecado, sino que Dios tiene misericordia. Mereces que Dios te mate, pero Dios te tiene misericordia, porque no quieres que mueras. Dios quiere que seas como Rahab, que tengas temor a Dios, que dejes tu pecado
y te entregues a Dios. Y si lo haces, te salvarás. Pero si no lo haces, ya estás advertido. Dios te va a destruir. Eso no hay vuelta que dar. Dios te va a destruir. Porque Dios es mucho más fuerte. Y no te podrás escapar de Dios. Dios envió avispas a esos cananeos que se escondieron. Y Dios enviará el ángel de la muerte a los que traten de escapar del juicio de Dios. Y nadie se va a escapar. La matanza de los cananeos no fue injusta. Fue una advertencia a la raza humana. Esto es lo que va a pasar con toda persona que vive en pecado y no quiere arrepentirse. Lo hizo en los días de Noé. Lo hizo en Sodoma y Gomorra. Lo hizo en la tierra de Canaán. Y lo hará otra vez el día del juicio final. Hay que prepararnos y estar listos para ese día. Muy bien, ahí terminamos, hermanos, y lo siento que el tiempo nos ha ganado. Hay tanto material para tocar esta noche, así que espero que haya sido útil para ustedes. Y a ver, ya Carlos, para guiarnos ahora. Muy amable, vale el tiempo, hermanos, llegamos un día tarde a casa, pero por aprender la palabra del Señor. Bien, ya con la premura del tiempo, vamos en los papelitos que tienen, vamos a dar 5 minutos para que puedan ustedes desarrollar su pregunta. Y las hermanas van a estar repartiendo los lapiceros. Por favor, hermanos, aprovechemos en preguntar acerca de este tema, porque ha sido un tema muy interesante, pero también tal vez han generado algunas dudas, y este es el momento, hermanos. Así que invito, mientras que van formulando su pregunta, al Ministerio de Alabanza para que pueda cantarnos algo, una canción de fondo. Amén.
hermanos? ¿Ya terminaron de formular sus preguntas? Recordando que vamos a responder algunas preguntas, porque van a haber preguntas que se van a ir respondiendo, tal vez han coincidido algunas preguntas y el pastor va a ir absorbiendo esas preguntas, también teniendo en cuenta que las preguntas que no son del tema no van a ser respondidas tampoco. Entonces, ya con esto voy a invitar al pastor Donelli, adelante. Amén. La primera pregunta dice así: si Dios mató por justicia porque los cananeos eran perversos, entonces ¿Dios ha cambiado con el pasar del tiempo? ¿Por qué ahora no mata a los pecadores? Bueno, la actitud de Dios tiene dos formas de actuar. Estamos en el tiempo de la gracia. Así que en el tiempo de la gracia Dios hace uso de mucha gracia, mucha misericordia. Dios en estos tiempos no tanto que mata a los pecadores, sino que los juzga en otra manera. Por ejemplo, el SIDA, el VIH. ¿Dónde nació ese virus? Entre la comunidad homosexual. Y el VIH, ¿a quiénes ha afectado más? A las personas que son homosexuales o sexualmente inmorales. Entonces, no es que Dios anda matando a todos, pero Dios permite a muchos pecadores tener muchas enfermedades. Y es Dios en su misericordia hablándoles para que se arrepientan. Porque obviamente cuando Dios los mata, no hay opción a la salvación. Y lo que Dios más quiere es que se arrepientan y busquen a Dios. Y por eso, en este tiempo, lo que Dios hace más que cualquier otra cosa es juzga, castiga a los pecadores con el fin de que se arrepientan y busquen a Dios. Pero va a llegar un momento cuando Dios va a ser mucho más serio y va a aplicar la muerte. Ahora, hay situaciones en las cuales la muerte ya se da. Por ejemplo, es muy triste lo que está pasando en Siria. Cientos de miles han muerto en Siria. Son musulmanes que odian a Dios y al Señor Jesús. Se están matando entre ellos. Dios les permite arrepentirse, pero no quieren arrepentirse, no quieren amar al Señor Jesús. Y la muerte ya está llegando a esas comunidades islámicas. No me gusta eso, pero parece que Dios lo está haciendo. ¿Okay? Así que Dios hace dos cosas. Mayormente castiga para provocar arrepentimiento. En algunos casos también aplica la pena de muerte según su soberanía. Amén. Dice, siguiente pregunta: si Dios fue el que mató la mayoría de los cananeos, entonces ¿se podría considerar a Dios un asesino? Ok, excelente pregunta. Uno de los mandamientos dice no matarás. La Reina Valera, la versión en español, dice no matarás. La palabra en hebreo significa no cometerás homicidio. Homicidio es quitar la vida de alguien injustamente. Eso es asesinar. Cuando asesinas a alguien, lo matas injustamente. Pero cuando hay la pena de muerte, cuando hay esa ley que permite la pena de muerte, la persona que aplica la pena de muerte no es un asesino. Ha matado a alguien bajo la ley. Es igual cuando dos naciones van a la guerra. Si Ecuador invade el Perú y un soldado peruano va a pelear contra Ecuador en tierra peruana y dispara su arma y mata a un ecuatoriano,
nadie va a decir que es un asesino. No, ha matado a alguien en el campo de batalla defendiendo su nación. No es un homicida, no va a ser arrestado. Ha matado a alguien legalmente, porque en tiempos de guerra se permite eso. Dios no es un asesino, porque Dios nunca mata a nadie injustamente. La paga del pecado es la muerte. El pecador ya está advertido y nadie puede apelar, porque Dios es perfectamente justo. Lo increíble es que sea tan misericordioso y nos deje vivir a pesar de cometer pecados. Es la misericordia de Dios. Pero cuando Dios ordenó la muerte y Dios mató a los cananeos, no era un asesino. Estaba aplicando la pena de muerte a personas que, por su forma de vivir, ya no merecían vivir más, porque habían quebrantado la ley de Dios. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el propósito principal de Dios? ¿Que el pueblo de Israel poseyera la tierra prometida o someter a juicio a los cananeos? Bueno, las dos cosas al final, pero la promesa a Abraham cientos de años antes fue: yo te voy a dar esta tierra. Entonces Dios iba a cumplir su palabra. De repente, estamos suponiendo, ¿no es cierto? Pero si un gran número de cananeos se hubieran arrepentido y hubieran abrazado la fe judía, no hubieran muerto. Lo que Dios quería era que Israel tuviera la tierra prometida, con o sin los cananeos, pero si iba a ser con los cananeos, tenían que ser cananeos convertidos a la fe de Jehová. Amén. Siguiente pregunta. ¿El Dios de Israel del Antiguo Testamento fue misericordioso, al igual que Jesucristo en el Nuevo Testamento? Entonces podemos ver aquí la ley y la misericordia en toda la Biblia. Exactamente lo que dije es que es el mismo Dios obrando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús es tan misericordioso como el Padre, y el Señor Jesús también es tan drástico como su Padre. Un ejemplo de eso es Ananías y Zafira, que entre comillas solo mintieron y murieron. ¿Quién ordenó su muerte? En cierto sentido el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Así que vemos en ambos, Padre e Hijo, el equilibrio de misericordia y justicia. Amén. Siguiente pregunta, dice: ¿es bíblica la palabra ética? No viene a mi mente en qué versículos está, pero la palabra ética es una palabra en griego, ethos, que significa comportamiento, y no viene a mi mente un versículo ahora, pero estoy seguro que si buscamos Strong vamos a encontrar la palabra ética, ethos en griego, en varias partes del Nuevo Testamento. Amén. Dice así: tengo amigos bisexuales, ¿cómo puedo decirles a ellos que están bajo juicio de Dios? En la misma manera que el ladrón está bajo juicio de Dios, en la misma manera que un mujeriego está bajo juicio de Dios, en la misma manera que una persona orgullosa está bajo juicio de Dios. Lo que estamos diciendo es que para Dios pecado es pecado es pecado. Ahora, hay personas que tienen una orientación homosexual o bisexual y tienen que luchar contra esa orientación. Al igual que hay ciertas personas que tienen la tendencia a ser orgullosos y tienen que luchar contra el orgullo. Como hay personas que tienen la tendencia a ser sexualmente liberal y tienen que luchar contra ese libertinaje sexual. En otras palabras, todo ser humano estamos luchando con alguna tendencia del pecado en nosotros. El homosexual o el bisexual, en ese sentido, no es diferente. Es igual que nosotros. Por lo tanto, no hay que maltratarlo o menospreciarlo o condenarlo, jamás.
pero tampoco podemos decir que está bien vivir así. Tenemos que mantener un equilibrio entre amar al pecador, pero si Dios dice algo es pecado, hay que aceptar eso. Eso es pecado. Y hay que luchar contra la tendencia hacia el pecado. Siguiente pregunta. Si Dios mandó a los israelitas destruir Jericó, ¿qué con su mandamiento de no matarás? Bueno, creo que lo contesté antes. No matarás significa no matar indebidamente. Aquí estaban aplicando la pena de muerte. Cuando mataron a gente en Jericó, era igual que a veces Dios ordenó la muerte de un hombre por adulterio o blasfemia, o leemos en Pentateuco, así que es lo mismo. Amén. Y última pregunta, ¿por qué los cananeos, teniendo tanto tiempo para arrepentirse, no lo hicieron? Es la misma razón por la cual hoy en día viven millones y millones de personas en la planeta Tierra y tampoco se arrepienten. Es que el ser humano es rebelde contra Dios. El ser humano es un enemigo de Dios, en su mente, en su corazón. Y aunque Dios manda a todos a arrepentirse, la triste realidad es que los cananeos no quisieron hacerlo. Y hoy en día la raza humana está en exactamente la misma situación. Y por eso el tema de esta noche es tan importante. No se trata solo de pensar qué pasó hace 3.500 años. Es lo que va a pasar en unos cuantos años, cuando Dios aplique el juicio al planeta Tierra, como Él aplicó a los cananeos en el tiempo de Josué. Muy amable, Pastor Donelli. Agradecemos al Señor por